Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Este es el parte médico del jueves 24 de junio. Ayer miércoles 23 de junio llegó a Yucatán un lote con 78.700 nuevas vacunas contra el coronavirus. 11.700 son Pfizer y 67.000 AstraZeneca. En los siguientes días se informará a los grupos de población y los municipios a los que se destinarán estas dosis recién recibidas. El martes 22 comenzó la aplicación en Mérida de la segunda dosis de la vacuna a las personas de 50 a 59 años. Este proceso se realiza de manera coordinada con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar, y se hace a través de 2 macrocentros y 6 módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. Concluirá el domingo 27 de junio. El lunes 21 se inició la aplicación de primeras dosis de vacunas contra el coronavirus a las personas de 40 a 49 años de los municipios de Valladolid, Ticul, Tecash, Motul y Peto. También ayer comenzó la aplicación de segunda dosis de vacunas a personas de 50 a 59 años en los municipios de Buxot y Humán. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 311 pacientes en hospitales públicos. 38.935 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 45.783. Hoy se detectaron 297 nuevos contagios de coronavirus, 140 en Mérida, 30 en Canacín, 20 en Progreso, 19 en Junucma, 11 en Tizimín, 8 en Ticul y en Humán, 7 más en Tecash, 6 en Acanqué y Valladolid, 4 en Motul y 4 foráneos, 3 más en Oxcuscab y Guayma, 2 en Cacalchen, Chumayel, Espita, Zacalum y Tixcocop, y 1 más en Aquil, Chemash, Chicxulub Pueblo, Chiquinsonot, Concal, Cuncunul, Tzintzantún, Citas, Izamal, Cantunil, Copomá, Maxcanú, Peto, Santa Elena, Sellé, Suquilá, Temozón y Sucacap. De los 45.783 casos positivos, 390 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 28.812 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 8.146 en la zona norte, 7.343 en la zona oriente, 2.696 en la zona centro y 4.015 en la zona sur, 6.602 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Se trata de 7 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de 38 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, asma y tabaquismo. 5 de ellos residían en Mérida, 2 en Ticul, 2 en Concal y 1 en Sotuta e Izamal. En total son 4.442 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.095 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán con síntomas leves. Como ya se mencionó, 311 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Hasta aquí el reporte, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.